El Evangelio del día de hoy corresponde a Mateo 18, 21 al 35. Dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí para que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70%. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendiera junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Tengan en cuenta este proceso. Tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano, lo ahogaba diciéndole: Paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y te pagaré. Las mismas palabras que él le dijo al rey, ¿no? Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido el Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. En versiones antiguas, más antiguas en este punto, no se dice movido a compasión, sino movido a misericordia. Entonces, porque en la versión que hemos estado utilizando, hablaba más bien de que tuvo lástima. Pero no me pareció una palabra como muy exacta. Por eso voy a dar 3 definiciones aquí que van a ser claves. La primera va a ser misericordia. Esto es según Wikipedia, digamos así, porque son como definiciones más exactas para nosotros al día de hoy, no tanto lo que significaba en ese entonces cuando se escribió la Escritura, sino para el día de hoy. Dice: la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica, y en el cristianismo es uno de los principales atributos divinos, y lo hemos hablado acá, ¿no? De la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia con nosotros.
y porque tuvo misericordia con nosotros, con la humanidad, fue que envió a nuestro Señor Jesucristo. Hay otro, que es compasión. Dice, la compasión es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro ser. El contacto y el sufrimiento. Más intensa que la empatía, o sea, es más que simplemente sentir, ay, sí, qué lindo, que sentir lástima. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo y la acción de aliviar, de reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. Y yo le puse es ponerse en el lugar del otro. Y la otra es el perdón, tal como se define. Es una definición voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor, y como actitud implica estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son emociones, no hechos objetivos. Implica la idea de una condonación, de un perdón, de una remisión, del cese de una falta, de una ofensa, de una demanda de castigo, indignación o ira, experimentando al culpable, eximiendo al culpable de una obligación, discrepancia o error. Es eximir al otro. Y miremos el contexto y durante el transcurso del desarrollo de esta exposición vamos a ver si realmente lo que nos dice acá la palabra se sujeta a esta o hay unos ligeros cambios a esta definición. Y arranca así. Definitivamente en nuestros días abundantes de enfrentamientos violentos, de polarización, de falsas noticias, de falsos positivos, donde constantemente se está creando un clima de confrontación. Parece como que ese es la misión ahora de todos los comunicadores, es crear confrontación entre la gente. Confrontación que muchas veces alcanza las propias familias, porque cada uno empieza a pensar diferente. Empieza a pensar, yo pienso lo que dijo este, o yo pienso lo que dijo aquello, y eso crea confrontaciones. Y fíjese que en la lectura de Romanos que vimos aquí, ahí nos habla muy claro también, ¿no? Oiga, es que ¿quiénes somos nosotros para juzgar al otro? O para juzgar cómo piensa aquel o cómo piensa el otro. No, todos somos diferentes delante de Dios y lo que nos está llamando es a la tolerancia. Pero fíjese que parece que todo hoy día nos lleva no a la tolerancia, sino a la confrontación. Así que el perdón constituye una de las experiencias humanas más difíciles, sobre todo en este tipo de situaciones, porque generalmente el dolor, el no perdón se debe al dolor que yo estoy enfrentando. A veces el dolor puede superar esas situaciones. Nos cuesta perdonar. Con frecuencia en nuestros corazones hay resentimiento y muchas veces gastamos horas y horas dándole vueltas a esos problemas que estamos afrontando con el otro. Y yo me he dado cuenta que muchas veces de una cosita así pequeñita, en nuestra propia mente la volvemos una cosa gigantesca. Y eso pasa. Y fíjense que aquí dice que a veces el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de resentimientos negativos como el rencor y el odio y que nos permite vivir más plenamente. Porque pedir y otorgar perdón implica que nos disponemos
a aceptar la responsabilidad de nuestras propias acciones con humildad. Y esto diría que es una opción de vida cristiana. Por eso es que el perdón es un tema muy interesante, pero como práctica es una opción muy complicada. Y por eso es un tema que desde la Biblia el Señor Jesús lo abarca, no solamente en este pasaje, sino en muchas partes más. Y justamente el Evangelio de hoy, a través de un diálogo entre Pedro y Jesús, nos ofrece esta sencilla parábola de la doctrina del perdón. Pedro, que como sabemos, un discípulo tremendamente inquieto, incisivo, pregunta al maestro y se atreve incluso a sugerir una solución, ¿no? Dice, ¿y si mi hermano me ofende, cuántas veces tengo que perdonarle? Y él mismo dice, ¿hasta 7 veces? Obviamente, el perdón no es un acto voluntario del ser humano que nace así sencillamente del corazón, porque nosotros siempre estamos en posición de ataque y en posición de defensa. Así que no es raro que sugiera esta pregunta allí Pedro. ¿Ustedes no creen que de pronto ellos estaban viviendo situaciones de no perdón? De pronto también dentro de la comunidad del evangelista también habían situaciones de no perdón, porque se abarca este tema. La enseñanza rabínica en esos tiempos de Jesús era que se debía perdonar hasta 3 veces. Me llamó mucho la atención. Pues por eso Pedro se cree sobrado, él dice hasta 7 veces. Porque ahí decía hasta 3 veces se puede perdonar, se puede pedir perdón a su prójimo si se cometía alguna ofensa, pero si después de eso ya no lo perdonaba, no había perdón, entonces ya como que queda liberado de esa situación, porque ya hizo el deber y ya insistió hasta 3 veces. Así que, si se dan cuenta, Pedro tenía en su mente, cuando fue a decirle eso al Señor Jesús, que estaba sobrado, o sea, yo no voy a hacer 3 veces, sino voy a ir hasta 7. Pero el Señor le dice, no, 7 no, 70 veces 7. Dice, uy, pero ¿cómo así? En otras palabras, el perdón para el Señor Jesús no tiene un número definido, porque es que este número 7, como vimos la vez pasada, implica el todo, ¿no? Y el Señor le dice, es que es más que el todo, es mucho más allá de las normas, mucho más allá de todo lo que tú puedes pensar. Así que yo puse, el perdón no es cuantitativo, el perdón tiene que ser pleno de corazón, así que tiene que ser cualitativo. O sea, no es cuantitativo, es cualitativo. En nuestras vidas siempre habrá situaciones que perdonar. Mientras tengamos relaciones unos con otros, como vimos ahí en Romanos, todos pensamos diferente, todos tenemos diferentes opciones, diferentes puntos de vista, hemos sido criados de manera diferente. Así que no debemos pensar que somos demasiado tolerantes. A veces decimos es que si perdonamos damos paso a la impunidad. No sé si recuerdan uno de los, yo creo que para mí es una anécdota, que se hizo un referendo para la paz aquí en Colombia y perdió. Perdimos, o sea, la gente no quería la paz porque no quería que hubiera impunidad.
Y eso es muy anécdota. O sea, aquí nos parece, porque en ese entonces así nos habían metido la propaganda de que no se debía haber impunidad. Y fíjese lo que nos está hablando el Señor hoy acá. Definitivamente el perdón es un tema que hay que afrontar, no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista del Señor, desde el punto de vista de Dios, porque Él es el vivo ejemplo del perdón. Nosotros, como seres humanos, ¿qué hicimos para merecer el perdón de Dios? ¿Qué hicimos? No hicimos nada. ¿De dónde viene el perdón entonces de Dios? De la misericordia de Dios con nosotros. El Señor nos vio, se compadeció de nosotros y fue movido a perdonarnos. Para eso vino el Señor Jesucristo. Y en esos casos decimos, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que no cambian su forma de ser? ¿Qué pasa con la justicia? Si se dan cuenta, ahí el libro de Romanos nos lo dice. Todos vamos a comparecer delante de Dios. La justicia no es nuestra. A nosotros nos corresponde el perdón, perdonar. Y la justicia, ¿quién la va a hacer? La va a hacer Dios. Al final decía, ahí en el libro de Romanos, ¿no? El Señor es el que va a hacer la justicia, porque todos y cada uno de nosotros, pensemos como pensemos, vamos a comparecer delante de Dios. En el pasaje del Evangelio, Jesús nos instruye justamente sobre el perdón, contando la parábola del siervo despiadado que fue perdonado por su amo, pero que a la vez éste no mostró ni misericordia hacia su compañero siervo. Y el tema del perdón entonces viene a ser la parte central de esta enseñanza. Él nos muestra a través de palabras y acciones, el mismo Señor Jesús, que el perdón es parte fundamental de nuestras vidas y sobre todo de nuestras vidas comunitarias, de nuestras vidas de relación. Muchas veces yo soy muy aislado y pues yo no tengo relación con nadie. También falta perdón conmigo mismo. A veces no nos perdonamos y no nos permitimos seguir adelante. Así que el perdón es fundamental, fundamental. Jesús nos da un claro mandamiento: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas, y si te escucha, habrás ganado un hermano. ¿Se acuerda lo que escuchamos hace 8 días que nos habló José? Y ahí empezamos a hablar sobre el perdón. Ahí era un llamado a que siempre busquemos la reconciliación. Y hoy vamos a ver, esa reconciliación muchas veces tiene que empezar por el perdón. Porque si yo no perdono, ¿cómo voy a dar lugar a una reconciliación? Así que el proceso que aquí describe Jesús es un proceso que describe el deseo de restaurar una relación rota. O sea, no se trata de condenar, no se trata de juzgar, sino de guiar a nuestro hermano, de guiarme a mí mismo a una reconciliación. Si el hermano escucha, se arrepiente, chévere, porque hay un amigo más y dejo yo una puerta abierta para el momento en que yo también necesite ser perdonado. Porque recuerden, no somos perfectos. Generita, hace poquito me pasó ¿cómo se llama? Es un meme que decía, no somos perfectos, solo somos perdonados. No somos perfectos, solo somos perdonados. Y yo creo que esa es la mentalidad que nosotros debemos tener en todo momento cuando vayamos a juzgar al otro hermano. Aquí en un primer momento en la parábola, el Señor le explica
a sus discípulos, se ve que un empleado le debe al rey 10.000 talentos. Esos son 600 millones de denarios, una suma, pero totalmente astronómica. Estuve buscando a ver qué nos ayudaba a tener una idea, pero esa suma que le debía era más o menos el salario del rey Herodes, equivalente a 10 años. O sea, un rey que ganaba mucho dinero, imagínense, es algo astronómico. Y es que eso es típico de las parábolas, ir a la exageración. Exactamente, hipérbola. Para entender ese sentido profundo del nivel de perdón que estaba teniendo este rey con su consiervo, con su súbdito, con su siervo. O sea, es un perdón que va más allá de lo normal, que se sale de los parámetros. Y en segundo momento, el mismo empleado que ha sido beneficiado con el perdón de su deuda se comporta de una manera cruel con su compañero, diría yo cruel, porque le debía una pequeña suma, o sea, él le debía eran denarios, 100 denarios, y lo hace apresar porque no le paga. Así que el contraste entre la postura del rey y de este siervo son totalmente grandes, ¿no? O sea, si le perdonaron toda esa cantidad de plata que debía y no fue capaz de perdonar, entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí establece un contraste esta parábola, pero bien, bien, bien interesante. ¿Acaso el siervo actuó mal delante del empleado? Póngale cuidado acá. Él no actuó mal. Desde el punto de vista de la ley. Porque ante la ley se decía que así se debían pagar las deudas. Acuérdese que el rey lo primero que le dijo a él fue que véndanlo a él, vendan a su familia y todo, y con eso pagan, o sea, sean esclavos. Y eso era lo que dictaba la ley. Así que el consiervo, ¿qué hace frente a su compañero? Le aplica la ley. Le aplica la ley. O sea, él actuó dentro de los parámetros. Y si es el caso, podríamos decir que la actuación de este súbdito del rey de pronto nos parece escandalosa, porque lo estamos viendo desde el punto de vista ahora de lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Pues su corazón de piedra no fue movido a misericordia, como fue movido el corazón del rey con él. No fue tocado, no fue internamente recibido por él, ese perdón que él recibió del rey. Quiere decir que no fue transformado, no fue convertido para él después poder hacer ese tipo de justicia que hizo el rey, ¿no?, con él mismo. O sea, quiere decir que él no abrió su corazón para sentir compasión con el otro. No abrió su corazón, no fue capaz de situarse en el lugar del compañero y otorgar el perdón, siendo que él mismo había recibido el perdón en una situación totalmente desventajosa y aún más grave que la de su compañero. Fíjese, para ambos casos regía la misma ley, para él y para su compañero consiervo. Regía la misma ley sobre la obligación de pagar la deuda dentro de los parámetros establecidos. Y aquí podemos entender una cosa. En un caso, la misericordia se sobrepuso a la norma en el rey. Y en el otro, de pronto la crueldad o la maldad utilizó la norma
a su favor. Eso es, fíjense lo que significa la ley para nosotros. En un caso, se pasó por encima de la norma, se sobrepasó la norma por medio de la misericordia. Y en el otro se ajustó a la norma. ¿Y está bien o está mal? ¿Qué nos está hablando aquí la palabra? Veremos algunas repercusiones. El núcleo de la parábola, que en este caso podría decirse que realmente fue esa dureza del corazón que tenía el hombre. Y es una dureza que, si nosotros nos ponemos a pensar, muchas veces nosotros mismos estamos en esa situación. Nosotros mismos tenemos ese tipo de dureza porque estamos esperando justicia. Es que yo quiero justicia. Y a veces es yo no sé cómo decirlo, pero podría ser como una desgracia para nosotros no poder abrir el corazón al amor que el Señor nos está invitando a que tengamos con los demás. Porque muchas veces somos nosotros comprensivos con nosotros mismos y queremos y lo exigimos de Dios para con nosotros. Pero ¿será que lo hacemos con nuestros hermanos? Parece que muchas veces somos tardos para ser misericordiosos. Y por eso hay muchas frases como olvido pero no perdono. O sea, sí, yo ya me voy a hacer cuenta de que eso no pasó, pero ahí tengo el rencorcito adentro. Y otra es perdono pero no olvido. O sea, ahí está, anotadito. Y esto realmente, aunque es muy popular y aunque es muy de medio de nosotros, yo diría que no es ni divino ni es evangélico. No corresponde al evangelio. Es por el contrario. Es un empobrecimiento que nosotros mismos podemos tener en nuestro propio corazón, en nuestra alma humana, de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Ahora, el perdón no significa necesariamente olvidar lo que ha sucedido o minimizar el daño causado. Significa liberar a la persona que nos ha herido o que nos adeuda, liberarla de esa carga. Pero al liberar a esa persona de esa carga, también estoy liberando yo de mi propia carga. O sea, si yo digo, yo no olvido, eso va a estar ahí rondando. Y en cualquier momento, eso va ¡pum!, a florecer. Va a volver a aparecer. Así que el perdón es un acto de amor y misericordia que nos permite sanar y restaurar nuestras relaciones rotas. Es un acto de amor y misericordia. O sea, fíjense de dónde viene. Desde la misericordia, desde el amor. Para Jesús, la misericordia, el perdón, la compasión es una norma que se encuentra por encima de cualquier norma civil establecida. Así que empiecen a pensar en eso. Va más allá de la propia ley establecida. Podemos comportarnos como buenos ciudadanos, ser como suena ahora, gente de bien. Lo pongo entre comillas porque así se ha nombrado. Cumplidora de las normas. Pero saben que eso no es suficiente. Personas que cumplen las leyes, pero no son sensibles al sufrimiento del otro, no están dentro de la lógica del reino que el Señor Jesús nos está proponiendo el día de hoy. Interesante, ¿no? A veces nos esforzamos en ser buenos ciudadanos,
quedamos por fuera de la lógica del Señor Jesús. Una sociedad que legitima las relaciones sociales por la vía del cumplimiento de las normas es una sociedad que no tiene compasión. Es una sociedad que muchas veces puede convertirse en una sociedad egolátrica. Porque ¡wow! Qué buenas normas las que tenemos, cumplimos todas las normas, pero muchas veces estamos poniendo por fuera al otro, porque simplemente no cumple las normas. Y me parece muy interesante, porque el rey hubiera podido decir, no moverse a compasión, hacer que el hombre pagara, como él hizo con su consiervo, y no lo hubiera hecho mal, porque estaba cumpliendo la norma. Pero aquí el Señor Jesús nos está mostrando que muchas veces podemos ir mucho más allá, que si se dan cuenta fue lo mismo que Él hizo con nosotros. Así que la parábola ahí nos recuerda que hemos de perdonar para ser perdonados. Hemos de perdonar para ser perdonados. Que el perdón debe ser recíproco y por eso dice ahí mismo en la palabra, bienaventurados los misericordiosos porque ellos obtendrán misericordia. Nosotros fuimos perdonados por medio de Jesucristo. Y como dijo Juan Pablo, frente a Dios somos deudores insolventes, pues todo cuanto somos, cuanto vivimos, cuanto hemos logrado, cuanto tenemos, todo lo hemos recibido de Dios. Fuimos perdonados por medio de Jesucristo. ¿Cómo pagamos eso? ¿Cómo lo pagamos? No tenemos con qué pagarlo. Así que si se dan cuenta, todos somos deudores insolventes delante de Dios. Así que deberíamos, por tal razón, estar dispuestos a perdonar a nuestras parejas, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros vecinos, hermanos de la iglesia, compañeros de trabajo, incluso a los enemigos. El Señor es muy claro ahí cuando dice, exactamente, perdonar a nuestros enemigos. A veces se nos sale eso, se nos sale del radar, pero ya el Señor lo había dicho. Perdonar a nuestros enemigos. Miremos algunas conclusiones. El perdón es esencial en nuestras vidas. No importa cuán grande o cuán pequeña sea la ofensa, debemos estar dispuestos a perdonar. No importa cuántas veces debamos perdonar, debemos hacerlo de todo corazón. Porque un corazón lleno de amor de Dios es un corazón misericordioso. Y un corazón misericordioso es un corazón compasivo. Por lo tanto, es un corazón perdonador. Es un corazón que se pone en el lugar del otro. Y eso lo vuelvo a repetir porque me parece muy interesante lo que he podido extraer de acá. Un corazón lleno de amor de Dios es un corazón misericordioso. Es un corazón compasivo y por lo tanto es un corazón perdonador. Y aquí vemos dos puntos muy interesantes. La comunidad de los discípulos del Rey, o sea, nosotros, la comunidad del evangelista, son comunidades que fueron perdonadas por el Padre Celestial mediante nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón el Padre Celestial espera que ellos perdonen a los otros, que se perdonen los unos a los otros, tomando en cuenta el perdón que recibieron. Que no nos pase lo que le pasó a este siervo, que fue perdonado grandemente y después
no fue tocado por ese perdón. Y Jesús interpretó el perdón como la anulación de una deuda. La anulación de una deuda. Lo que estaba perdiendo el rey frente a este siervo era una cantidad astronómica, pero no le importó. No le importó. Que así seamos nosotros. Muchas veces, en una situación de perdón, tenemos que perder. Pero ahí sí, como decía Maturana, aquí perder es ganar un poco, ¿cierto? Aquí perder es ganar. El perdón cuantitativo es un perdón michicato. El perdón debe ser cualitativo, infinito, que rompe esos deseos de venganza. 70 veces 7 es un elemento enfático para decir que no hay que contar las veces que yo perdono, porque Dios no lo hizo con nosotros. La reconciliación es un proceso que nos lleva nuevamente a Dios y a nuestros hermanos. Cuando perdonamos, buscamos la reconciliación, buscamos caminar con el otro delante del Señor. Estamos construyendo puentes en lugar de muros. Estamos abriendo el Mar Rojo. Estamos abriendo el Jordán. Eso hace el perdón. Restaurando la unidad en lugar de generar división. Ay, Señor, en este día realmente pedimos que la gracia nos llegue a nosotros, que seamos personas movidas a compasión, con perdón y reconciliación. Yo creo que eso debemos pedirle al Señor, que su amor nos llene, que seamos personas movidas a compasión, con perdón y reconciliación, que podamos seguir el ejemplo de Jesús en nuestras vidas diarias, perdonando generosamente, buscando la reconciliación con aquellos que hemos herido o que nos han herido. Que el amor de Dios nos guíe en el camino del perdón y la reconciliación, para experimentar la alegría, ¿no? La paz, para experimentar el reino de los cielos que nos está ofreciendo el Señor. Y como dice el mismo Padre Nuestro que Él nos enseñó, Padre nuestro, perdona nuestras deudas y ofensas, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y ofensores. Amén.